hablar sobre temas europeos, pero esto es lo fundamental. Siempre lo digo, sacar el debate económico de donde está confinado, que es las facultades económicas y las élites políticas. O sea, sacarlo de ahí, o intentar sacarlo de ahí modestamente. Empiezo con algo que no tiene nada que ver con Europa en principio, pero que lo voy a decir brevemente. Ayuda a tener una mirada, ¿no? Esta es mi mirada a la hora de analizar los temas económicos, la economía europea o cualquier otro tema de economía, algunos principios básicos de economía. Y es que siempre hay una mirada, siempre que uno analiza algo hay un punto de partida, hay unas gafas, ¿no? Muchas veces he dicho y estoy convencido de que no existe la categoría abstracta de los economistas. Cuando se dice los economistas opinan, ¿y qué es eso? Existimos economistas que tenemos opiniones dispares, existimos economistas críticos que estamos en espacios relativamente minoritarios y existe una economía convencional que todavía tiene un peso abrumador en las facultades de economía. La mirada siempre existe y condiciona. Yo los puntos básicos o algunos puntos básicos donde yo me sitúo son los que aparecen ahí en el esquema. No existe la economía, o sea, el primer principio, no existe la economía al margen de los ecosistemas. Esto para mí es clave entenderlo. La economía como ente abstracto fuera de la naturaleza, eso ni existe, ni puede existir, ni debe existir. El segundo principio básico para mí es que las políticas económicas tienen costes y beneficios y por lo tanto tienen ganadores y perdedores. No existe, yo no conozco ninguna medida de política económica donde todos ganen y todos ganen lo mismo, eventualmente. Es clave la distribución, cómo se reparten las cosas, cómo se reparte la renta, cómo se reparte la riqueza, cómo se reparten las eventuales ganancias de productividad. La dimensión distributiva es clave. Si esto lo sacamos del discurso económico, para mí estamos haciendo economía ficción. El cuarto elemento es el que alude a la pugna. Es que en la economía realmente existente hay pugna, hay enfrentamientos, hay intereses dispares que colisionan. Y esto no hay que ignorarlo, esto hay que integrarlo en el razonamiento económico. Por supuesto, la Tierra no es plana, la Tierra es un terreno de juego desnivelado. No todos jugamos en el mismo partido, no todos jugamos en el mismo equipo. Hay empresas muy poderosas que tienen una capacidad enorme para intervenir en los procesos económicos y hay jugadores pequeños o irrelevantes que apenas tienen capacidad para influir. Y finalmente las corporaciones son los actores que configuran y articulan los mercados. Si yo hablo de economía y no hablo de empresas, estoy hablando de una economía que no existe. Si hablo de países, por ejemplo, si hablo de Estados Unidos, de Suecia, de España, y pretendo articular el discurso económico a partir de ahí, estoy haciendo economía ficción. Porque los mercados los configuran las grandes empresas. Y termino con este punto diciendo supuestos restrictivos e inservibles de la economía convencional. Estos supuestos que ahora voy a mencionar brevemente parecen obvios, pero sobre estos supuestos se construye un discurso. La existencia, los comportamientos racionales, la competencia perfecta, la información simétrica, los ajustes automáticos y los mercados eficientes. Lo tacho todo, porque simplemente eso no existe. En la economía realmente existente no existe eso. Ese es el punto de partida sobre el cual se construye el edificio teórico de la economía convencional. Pero para mí es irreal y por eso lo tacho. Creo que no debemos partir de esas premisas. Bueno, esto como introducción de dónde está mi mirada. Algunas acotaciones a tener en cuenta de lo que yo voy a plantear.
Voy a hablar de la Unión Europea, pero quiero precisar que ¿qué es la Unión Europea? La Unión Europea es muchas cosas en ese espacio. La Unión Europea es Suecia, pero también es Grecia. Son los bancos alemanes y las empresas portuguesas. La Unión Europea es un espacio heterogéneo. Y yo voy a hablar de esa Unión Europea global. Y no voy a hablar de las peculiaridades de la economía europea, que podría hacerlo, pero no es este el momento de hacerlo. Podría hablar de la economía griega, o de la economía española, o del sistema bancario. Voy a hablar de un espacio comunitario, pero que es un espacio con fuertes asimetrías. No voy a hablar, dejaré de lado las consecuencias que tuvo la pandemia y las políticas comunitarias sobre la economía y la sociedad española. Este es un tema aparte, que es importantísimo, por supuesto, pero que yo lo voy a tratar solo marginalmente. Creo que hay que tener una mirada larga. Para entender lo que hoy es Europa, en mi opinión, hay que poner el espejo retrovisor y hay que mirar lo que se ha hecho y lo que no se ha hecho en Europa en las últimas décadas. Y para mí, abordar el debate europeo, que es imprescindible, no se zanja diciendo que somos europeístas. Para mí no. No se zanja diciendo que necesitamos más Europa, porque hoy defender más Europa es la nada, es el vacío, si no se entra en el contenido de ese proyecto europeo, si no se analizan las insuficiencias y los déficits y las carencias de ese proyecto europeo. El debate europeo, por supuesto, es muy importante. Europa como oportunidad, pero Europa también como restricción. Hay que meter las dos cosas, como oportunidad y como restricción. Y en todo caso, Europa como un factor condicionante. Por eso, para mí es súper triste y revelador ver que el debate europeo está fuera del debate político. Fuera del debate político. Aquí pongo mal asunto que el tema europeo haya estado missing, ausente por completo en el debate de investidura. Y superficialmente tocado en el acuerdo programático PSOE-Sumar, ¿no? Unas pocas líneas genéricas e irrelevantes sobre el asunto europeo. Para mí triste y un error muy grande, no darle la centralidad que merece al asunto europeo. Estas son las preguntas que quiero contestar brevemente. Formulo preguntas porque si no hay preguntas es imposible tener una hoja de ruta, ¿no? Si el asunto se trata de hablar de Europa, sin más, navegamos en cualquier dirección. Para mí hay 5 preguntas a las que deberíamos intentar contestar, al menos hacer una aproximación de contestación. La primera, ¿cuál era la situación de partida en la Unión Europea cuando estalla la pandemia? La segunda, ¿qué consecuencias tuvo la pandemia y qué realidad desveló? La tercera, ¿cómo respondieron las instituciones comunitarias? La cuarta, ¿desde qué perspectiva valorar esa respuesta? Y la quinta y última, ¿en qué punto nos encontrábamos y nos encontramos en la actualidad? Ojo, estoy hablando de pandemia, pero no estoy hablando de historia. Quiero decir, por supuesto, la pandemia, en el sentido grueso del término, la hemos superado, ¿no? Ya no tenemos esa angustia por la enfermedad, pero hay cosas que subyacían en la pandemia que estaban y están en la dinámica europea. ¿Cuál era la situación de partida en la Unión Europea cuando estalla la pandemia? Cuando estalla la pandemia, las economías comunitarias apenas se habían recuperado en términos convencionales, en términos de Producto Interior Bruto, que es el indicador convencional, súper convencional, y que los economistas críticos criticamos como medida relevante, pero lo voy a tomar, lo criticamos porque no informa bien de lo que ocurre en la economía, pero es que el Producto Interior Bruto apenas se había recuperado del nivel de precrisis. Cuando Europa entra en pandemia, todavía estamos recuperándonos del crack financiero que había ocurrido 10 años antes.
Aquí digo, comparando el PIB real de la zona euro en 2019 con el nivel de precrisis de 2007, solo era un 10,1% superior. Ha pasado más de una década, 12 años, y el PIB de 2019 solo era un 10% superior al de 2007. Y España todavía estaba en una situación peor. Por eso hay algunos economistas, y yo creo que aciertan, que hablan de una década perdida, ¿no? Retomando un término latinoamericano, ¿no? Desde el crack financiero a la situación del estallido de la pandemia. Y además, no solo eso, no solo el tema es cuantitativo, sino las políticas económicas que se aplican durante ese periodo, parece que no habíamos aprendido nada. Seguíamos R que R, en lo mismo. Políticas de signo austeritario y reformas estructurales pro mercado. Sí, las políticas son algo más complejo, pero el eje de lo que se estaba aplicando en Europa durante todo ese periodo está determinado por esos dos elementos. Y además, hablando de Europa, la intergubernamentalidad y las empresas, las grandes corporaciones eran el motor de la construcción europea. Y la restricción, el peso de Alemania, el peso de Francia, el peso de los países, no de las instituciones comunitarias, era relevante, y el peso de las empresas. Por lo tanto, estaríamos hablando de una Europa fracturada. Cuando estalla la pandemia, Europa tiene elementos de fractura muy importantes todavía, y además tiene una distribución de la renta y la riqueza muy desigual. Fijaros que estamos hablando de una Europa que se presenta al mundo como un proyecto distinto al de la globalización, como un proyecto que va a combinar las ventajas teóricas de la globalización con instituciones redistributivas. Sin embargo, esta es la realidad, ¿no? Algunos datos de lo que es Europa. Entre los países del norte y los del sur se ha ampliado. Pero no solo eso, hay informes que están muy bien, el informe que saca el Swiss Bank y otros, también Forbes y otros, que muestran que hay una desigualdad de renta y de riqueza que es enorme en Europa. Y no solamente es enorme, sino que es creciente. Aquí están algunos indicadores de la desigualdad, que bueno, luego quien quiera os puedo facilitar no me voy a detener, pero que lo que muestran es que el 10% más rico, el 5% más rico, el 1% más rico es súper rico en comparación con la mayor parte de la población. Y una cosa interesante, hablando de este tema de las divergencias, ¿no? Si yo intentara explicar o encontrar datos que me abren una puerta para reflexionar, digo, este es un dato interesante. Fijaros, la distribución de la producción manufacturera en los países europeos. Mirad, los productos de media alta y alta tecnología en Alemania en el año 2020 representaban casi el 60% de la producción manufacturera. El 60%. Y en España el 35%. Muchos puntos porcentuales de diferencia. Pero estos datos, que son relevantes y sobre los cuales vale la pena detenerse, aunque yo no me voy a detener ahora, esto explica mucho de quién gana y quién pierde en Europa. Esto explica mucho de quién tiene fortaleza productiva para obtener las ventajas del mercado único y quién en ese mercado único se encuentra en posiciones de debilidad. Este tipo de datos, más que el Producto Interior Bruto por habitante, capacidad productiva, capacidad tecnológica, capacidad investigadora, nos devuelve una realidad de Europa asimétrica. Y esto es importantísimo para ver quién gana y quién pierde con los procesos de integración. ¿Qué consecuencias tuvo y qué puso de manifiesto la pandemia? La pandemia fue un desastre en términos económicos. Esto todo el mundo lo sabe. Un desastre productivo, comercial, financiero. Prácticamente las economías europeas entraron en situación de colapso.
ahí hay un gráfico, ¿no? Una caída histórica del Producto Interior Bruto y del resto de indicadores. Pero más allá de lo cuantitativo, que es donde yo quiero centrar mi reflexión, más allá de lo cuantitativo, ¿qué quedó en evidencia con la pandemia? Digo, más allá de la caída, que como veis fue enorme, espectacular. ¿Qué puso de manifiesto? ¿Qué problemática? La problemática de la vulnerabilidad de lo que se había denominado como globalización de los mercados. Esa globalización que decían es un proceso de internacionalización donde todos ganan. Todos ganan. Y ganan sobre todo y especialmente las economías más atrasadas. Eso fue lo que nos vendieron con la globalización. Pues bien, lo que puso de manifiesto la pandemia es la vulnerabilidad que representa la globalización, esa mega especialización de las cadenas globales de creación de valor. Tú produces X y yo produzco Y. Y no hace falta que tengamos stocks, no hace falta que tengamos inventarios, porque la producción flexible nos va a permitir a todos ganar. Eso dejó de funcionar. También puso de manifiesto la carencia de las instituciones globales, con capacidad y con disposición de gestionar una crisis de esa envergadura. Esto también quedó de manifiesto con la pandemia. La pandemia hubiera necesitado instituciones globales que tomaran medidas. Y esas instituciones globales, el Banco Mundial, Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial de Comercio, simplemente no estuvieron a la altura del desafío. Lo vimos claramente. Necesitábamos una institucionalidad global para actuar en clave de emergencia, y esa institucionalidad global estuvo missing por completo. También puso de manifiesto la pandemia, y repito, no me estoy refiriendo a un hecho histórico, es que todo esto tiene una lectura muy actual. La insostenibilidad del modelo de crecimiento hiperproductivista, ¿no? Esto de el objetivo, producir, y después ¿qué? Producir más. Y más adelante ¿qué? Producir más, ¿no? El aumento continuo del output como signo de que la tarta de la riqueza iba aumentando. Esta era la lógica. Y la pandemia puso de manifiesto que eso no funciona, que esa lógica productivista destruye riqueza y destruye ecosistemas y produce enfermedades. No funciona. Esa lógica que sigue estando en la actualidad, a pesar de que hemos sufrido la pandemia, ese discurso sigue estando completamente vigente en Europa y en el mundo. Se demostró que no es viable, es insostenible. La lógica hiperproductivista no se sostiene. Y las consecuencias devastadoras también puso de manifiesto de las políticas económicas seguidas en los años anteriores. Claro, cuando hablamos de cómo estaba el sistema de salud pública, eso no cayó del cielo. No, eso fue el resultado de unas políticas persistentemente dirigidas a colapsar lo público, a apropiarse de los recursos públicos. Y de aquellas políticas encontramos un sector público debilitado que tuvo que hacer frente a una epidemia histórica y no tuvo capacidad. No había medios, no había recursos, no había personas, no había herramientas, no había locales, no había... Y también puso de manifiesto los déficits de la Unión Europea. Sobre esto voy a comentar algo más luego, ¿no? La Unión Europea tampoco estuvo, ¿no? Aunque esto es, por supuesto, todo es discutible en la viña del Señor, ¿no? Yo opino que no estuvo a la altura la Unión Europea. Y también puso de manifiesto la enorme desigualdad entre países y colectivos a la hora de hacer frente a la pandemia. Este dato ya lo he comentado otras veces, ¿no? Si nosotros vemos cómo ha progresado la vacunación, aquí sí, ¿no? Aquí más del 90% de la población creo que ha recibido o hemos recibido 4 o quizá 5 vacunas, no lo sé. Pero en el África subsahariana
hay una parte importante de la población que todavía no ha recibido una vacuna. Este es el tema. Este es el tema. Y no solamente en el África subsahariana. ¿Cómo respondió la Unión Europea? No, este para mí es un asunto importante. Bueno, primero respondió de manera descoordinada. Alemania tomó medidas, Francia las suyas, ¿no? Atendiendo a situaciones de emergencia para salvar empresas que no se las dejó caer cuando perdieron negocio y perdieron beneficios. Y una respuesta tardía de las instituciones comunitarias. Pero ¿cuáles eran los objetivos? Después se coordina todo, o se intenta coordinar. ¿Cuáles eran los objetivos? Y quiero reflexionar un poco sobre este asunto. Los objetivos proclamados por la Unión Europea. Cuando ya se pasa esa etapa de vamos a actuar como Unión Europea. Que hay economistas que han dicho, qué guay, ¿no? Qué bien actúa la Unión Europea. Pero yo quiero introducir algún elemento de reflexión. Había tres objetivos fundamentales: contener y revertir la expansión de la pandemia. Esto era clave. Era clave porque la pandemia entró a saco en nuestras vidas. Reactivar la actividad económica, o sea, frenar la pandemia y reactivar la economía. Y promover la transformación estructural en torno, y esto lo ha repetido 1000 veces la Comisión Europea, en torno al PAC, al paquete verde digital. No solamente vamos a reactivar la economía, sino que vamos a transformar la economía. Vamos a promover un cambio estructural. ¿En torno a qué ejes? No a lo que se denomina genéricamente como lo verde y lo digital. No, yo me planteo aquí una primera reflexión que os traslado a vosotros, si queréis, luego lo podemos abordar. Y esto ¿cómo se hace? Es mi pregunta. ¿Y esto cómo se hace? ¿Cómo se hace compatible el PAC verde digital con la reactivación de la economía? ¿Y cómo se hace compatible lo verde y lo digital? No los ponemos en el mismo PAC porque quedan muy bonitos. Pero ¿el crecimiento verde es compatible con la digitalización de la economía? ¿Y cuáles fueron las actuaciones? Esta es una reflexión, porque yo puedo decir, no, freno la pandemia, crecimiento económico, cambio estructural. ¿Vale? Pero eso es una declaración. Después hay que ver cómo eso se articula en un plan. ¿Y qué actuaciones? Aumentó el presupuesto comunitario. Esto es importante. Esto es importante porque el presupuesto comunitario desde 1995 se había reducido. ¿No? Esto es importante decirlo, porque en esa fecha, en ese lapso temporal, resulta que habían entrado países relativamente pobres. Y es una paradoja y es una contradicción de Europa. ¿Cómo es posible que tú reduzcas el presupuesto comunitario pasándolo del 1,25% de la renta nacional bruta al 1%, cuando en ese periodo de tiempo han entrado países que necesitan más redistribución, necesitarían un presupuesto comunitario más amplio? En todo caso, se aumenta el presupuesto comunitario y se lleva del 1,1%, que era escaso, luego lo comentaré, al 2%. Y una cosa importantísima, se suspende el Pacto para la Estabilidad del Crecimiento. Se suspende temporalmente. Ese pacto que había sido un candado para las economías, sobre todo para las economías más pobres, entre comillas. Ese pacto que decía el déficit, como mucho, el déficit público hasta el 3%. Y la deuda pública, como mucho, al 60%. Eso se suspende. Se suspende porque en una situación de colapso económico ni Dios cumplía eso. Claro, en periodo normal se decía, quien no cumpla esto será multado. O sea, será multado, será penalizado y además la penalización va a ser severa. Pero claro, en situación de pandemia ni Dios cumplía esto. Y por lo tanto, las instituciones comunitarias deciden suspender cautelar. Eso es muy importante, que es una novedad. Esto es una novedad muy grande en Europa. La Comisión Europea se endeuda en el mercado de capitales. Toma deuda para tener dinero con el que ayudar a los países, ¿no? Hasta ese momento, esa
ventana estaba cerrada. Alemania se oponía radicalmente, y otros países. Alemania, Luxemburgo, los países, no sé cómo llamarlos, más restrictivos, no querían ni hablar de la deuda mancomunada, no querían oír hablar del asunto. Pero claro, en esa situación excepcional se permite que la Comisión Europea acuda al mercado de capitales para obtener dinero y para poder con ese dinero apoyar a los gobiernos en sus planes de, lo que he planteado antes, de crecimiento y de modernización. Y facilitar recursos. Este es un tema que tiene una deriva en España que no voy a tratar. Facilitar recursos a los países, y España es un país que recibió y está recibiendo bastante dinero, en forma de transferencias, no en forma de deuda, ¿no? Porque la transferencia es un dinero que en principio no hay que devolver, no genera deuda. Entonces la cosa era, la Comisión Europea, vamos a endeudarnos y vamos a generar un flujo de recursos que va a ir a parar a España, Italia y otros países. Bien, ¿desde qué perspectiva yo valoro esta respuesta? Bueno, la pandemia, por supuesto, representaba es una quiebra enorme, pero también digo aquí que era una ventana de oportunidad, ¿no? Es una crisis brutal ante la que hay que actuar. Entonces la cosa es, ¿y ha actuado? O sea, ¿la Unión Europea ha estado a la altura de este enorme desafío? Bueno, yo tengo una opinión crítica. Seguramente si hubiera aquí otro economista, pues a lo mejor contaba otra historia, otra película. Yo tengo una opinión crítica. En cuanto a los recursos movilizados, ¿no? Lo pongo en 5 asuntos. En cuanto a los recursos movilizados, vamos a ver, para mí, la movilización de los recursos que hizo la Comisión Europea es claramente insuficiente. Claramente insuficiente. Llegó al 2% del Producto Interior Bruto, pero ojo, porque ahí hay un truco estadístico. La Unión Europea, el presupuesto comunitario era del 1,1%, menos que el que había en 1995, había bajado. ¿Y cómo sube al 2%? Contabilizando en el presupuesto la deuda que contrae la Comisión Europea en el mercado de capitales. Y ahí llega al 2%. Pero es que las opiniones de economistas heterodoxos, por ejemplo, hay un espacio que Daniel lo conocerá, me imagino, que es el Euromemorándum, ¿no? Que es un grupo de economistas progresistas, entre comillas progresistas, ¿no? Pero bueno, sí, que estos hablaban de que el presupuesto comunitario tenía que llegar al 5%. Fijaros, estamos hablando de una subida a través de la deuda hasta el 2%. Hasta el 2%, para movilizar recursos en una situación agónica, en una situación crítica. Y ha habido economistas que han dicho, se ha quedado corto, está bien, pero se ha quedado corto, mínimo, aumentar el presupuesto hasta el 5%. Pero claro, aumentar el presupuesto hasta el 5% significaba abrir vías de financiación para el presupuesto comunitario que no fuera la deuda. Vías como, por ejemplo, una fiscalidad progresista, las dos cosas, a escala comunitaria. No está a la altura, en mi opinión, desde el punto de vista del presupuesto comunitario, simplemente Europa no está a la altura. No está a la altura de esa situación crítica. Y además, cuando se habla de la suspensión temporal del Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento, lo que se llama austeridad presupuestaria, que el término austeridad es que es la ceremonia de la confusión, porque nunca hay austeridad para las élites. Pero bueno, austeridad presupuestaria, pero es que esa suspensión se dice, es que mientras dure la emergencia, es que vamos a volver a las andadas. Es que en 2024 se retoma el Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento. ¿Que se van a introducir reformas? Sí, pero dentro de una lógica que es parecida. La lógica del ajuste presupuestario se mantiene. Algunas reformas sí,
pero el Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento, que es la contención del déficit y la deuda, va a continuar siendo el eje de la política económica europea. Y en lo referido a la deuda, bueno, ya lo plantea el gobierno alemán y otros. Oye, lo de la deuda fue una situación excepcional, no os animéis. No vamos a mantener una vía de financiación del presupuesto comunitario a través de la deuda. Claro, si se endeuda la Comisión Europea, no es lo mismo que se endeude una empresa o se endeude un gobierno, porque al ser la Comisión Europea, los tipos de interés de la deuda son muy bajos. Quiero decir que la garantía institucional de que sea la Comisión Europea es muy grande y por lo tanto el precio de la deuda es muy bajo. Pero ya advirtieron países, no os precipitéis, la deuda es excepcional, vamos a volver a la situación previa. Y yo tengo una opinión muy crítica también en cuanto a que sea compatible el objetivo del máximo crecimiento con la transición climática y energética. O sea, yo simplemente es que no me lo creo. O sea, no creo que sea compatible. No creo en la idea del capitalismo verde, ni en la idea del Green New Deal. Simplemente hay que hacer un planteamiento más en profundidad. El crecimiento es volver a las andadas, el máximo crecimiento, el productivismo, el tener como objetivo central de la política económica el aumento de la productividad, en mi opinión, eso colisiona con los objetivos de sostenibilidad. Yo, por supuesto, no digo que sea sencillo revertir, ¿no? O sea, crear un escenario donde la sostenibilidad esté en el centro. Pero no nos podemos andar a estas alturas del partido y con una COP, ¿no? La cumbre que se acaba de celebrar, que por mucha propaganda que le eche el país, esa cumbre no ha estado a la altura de las circunstancias, a la altura de la situación de emergencia, por mucho titular que pongamos de que aparece el tema de los combustibles sólidos, esa cumbre ha sido otro fracaso y no hay tiempo ya para tomar medidas de emergencia. A mí me parece que plantear el objetivo del crecimiento y de la productividad, yo creo que eso no es una buena decisión. Y tengo mis dudas también sobre la compatibilidad del Pacto Verde Digital. Tengo mis dudas sobre ese enamoramiento que se tiene con respecto a las posibilidades de las nuevas tecnologías. O sea, tengo dudas, ¿no? Las tecnologías como mecanismo, posibilidad de capturar el carbono, ¿no? Eso que incluso, ¿no? El COP28 este reciente, es que en la declaración se dice que es sostenible la energía nuclear. Joder, es que estamos a un empobrecimiento de la reflexión que asusta, ¿no? Y una cosa importantísima, que la pongo en último lugar, es que buena parte del dinero comunitario está dirigiéndose a las grandes corporaciones. Proyectos que pilotan las grandes corporaciones, ¿no? Y una nota sobre la Europa corporativa, ¿no? Es que Europa no se puede entender sin eso. Pero no es que sea ahora nuevo, es que en la propia construcción de las comunidades europeas, el peso de las multinacionales francesas, alemanas y estadounidenses fue sustancial. Esa Europa que se decía de los pueblos, esa Europa solidaria, desde el kilómetro número 0, esa Europa estuvo impregnada de los intereses de las grandes corporaciones. Lo que pasa es que durante un periodo largo, digamos, hubo un crecimiento económico que permitió redistribuir. Pero la situación de Europa desde esa perspectiva, y hay que buscar datos y hay que trabajar en esta dirección, y los economistas críticos tienen una labor importantísima. La estructura empresarial europea es claramente oligárquica. No solo en Europa, por supuesto, pero la europea, pero no solamente, digo aquí, o sea, los indicadores, hay muchos indicadores, pero no es tan fácil obtener información, pero que tiene que ver con el tamaño de las empresas, con las conexiones accionariales
y familiares, el control de los sectores estratégicos, los acuerdos para el reparto de los mercados, ¿no? Hay que trabajar en esa dirección y construir indicadores que nos den la medida del poder oligárquico que tienen las empresas en Europa. Y por supuesto, esto ya lo he comentado más veces, el papel de los lobbies. Decenas de miles de lobbies que tienen acceso privilegiado a las instituciones comunitarias y a los recursos comunitarios. Bueno, la cumbre que se acaba de cerrar, es que la presencia de los lobbies ha sido enorme, desbordante, además de que la ha presidido un jerarca del petróleo. Joder, eso ya es demasiado. Y además las grandes corporaciones han conocido una sustancial rebaja de la carga fiscal en las últimas décadas. O sea, el otro día salía un informe de que cuál es la imposición efectiva. O sea, lo que pagan efectivamente las grandes empresas es que está situado en torno al 6%. Esto es un problema para Europa. Y en la gestión de la crisis pandémica, aunque yo no voy a entrar en el tema de España, también hay que tenerlo en cuenta, que el dinero del Banco Central Europeo, los miles de millones del Banco Central Europeo, han ido fundamentalmente a los ricos y a los bancos. Fundamentalmente. Y han servido para aumentar la desigualdad. Y no ha habido condicionalidad. O sea, esto que yo defiendo, pero lo defiendo además como un mecanismo central. Yo no digo que las empresas privadas no reciban dinero, no es eso lo que digo. Lo que digo es que el dinero público tiene que estar sometido a una rigurosa condicionalidad. Dinero, ¿y cuáles son tus condiciones? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Cuál es tu plan de equidad de género? ¿Cuál es tu plan energético? ¿Cuál es tu plan en materia salarial? ¿Cuál es tu plan en materia de patentes privatizadas, contratos opacos, márgenes de beneficio escandalosos, retribuciones asimismo escandalosas a los ejecutivos y a los grandes accionistas? Y que la UE no ha promovido en materia de vacunas una acción global para el sur. No la ha pilotado, ni la ha aprobado, ni la ha secundado. De todas maneras, de todo lo que he dicho, para mí una puntualización importante es que si hubiera habido, lo voy a decir de esta manera, coraje político, esta Europa con esta institucionalidad tenía margen para ir más lejos. O sea, sin necesidad de hacer una revolución, sin necesidad de poner todo patas arriba. Se podía haber promovido un federalismo progresista, ¿no? Cuando se habló de los recursos para afrontar la pandemia, cuando se tocaron los temas espinosos, el impuesto sobre las transacciones financieras, el impuesto sobre la riqueza, se dijo, bueno, eso es tema espinoso, ¿no? Más adelante. Pero claro, si dejas eso para más adelante, ¿de dónde vas a sacar los dineros? Tendrás que ir entonces a la deuda. Si hubiera podido ir más lejos en temas de federalismo progresista, se hubiera podido ir más lejos con un replanteamiento de los objetivos del Banco Central Europeo y se podía haber ido más lejos en el sentido del volumen de la deuda mancomunada. ¿En qué punto, ya para terminar, en qué punto nos encontrábamos si nos encontramos en la actualidad? Yo no descarto, ¿no? Cuando se dice, no, la pandemia ya está superada. No, es que ese es un razonamiento que nos lleva a imposibilitarnos, es que no está superada en absoluto, porque los factores de fondo, las causas de fondo, que es la degradación de los ecosistemas y la lógica productivista, es que eso continúa siendo el pilar de Europa y del capitalismo realmente existente. Y si ese continúa siendo el pilar, entonces la pandemia no está superada. Porque la pandemia es el resultado de una relación hostil con la naturaleza. Y es el resultado de una política extractivista. Si la relación hostil y la política extractivista sigue estando en el eje de las políticas europeas, no descartemos que hay otras pandemias. Por supuesto que no. De hecho, cuando se dice, no, la pandemia ha sido un hecho fortuito,
o algo ajeno a la dinámica económica nuestra. Digo, no, fortuito ni de coña, y ajeno tampoco. Es un elemento endógeno del capitalismo, de este capitalismo que sigue esta lógica megaproductivista y tiene esta relación agresiva con los entornos naturales. Por supuesto que hay posibilidad de otras pandemias. Y hay una situación de encrucijada. Pero las situaciones de encrucijada requieren políticas de emergencia. Claro, esto es discutible, ¿no? Dice, no, estamos haciendo cosas. No, pero es que no ese es el tema. El tema no es si estamos haciendo cosas. El tema es si estamos haciendo lo suficiente. Si somos conscientes del desafío, porque resulta que esos objetivos que se contemplaban como en un horizonte de no sé qué, resulta que ya son objetivos a corto plazo. A corto plazo. Lo que tiene que ver con el cambio climático, con la transición energética y con la desigualdad, son objetivos a corto plazo. Después no nos extrañemos de que la extrema derecha esté ganando aquí y allá. ¿Pero quién se extraña? Con un sistema económico que produce desafección y desigualdad. Y la guerra, en mi opinión, la guerra de Ucrania, en Ucrania, y lo que está ocurriendo en Palestina, deja a Europa en una posición débil, fracturada y subordinada a los intereses de las grandes potencias. ¿Se puede hablar de que Europa es la leche? No, para mí no. Europa está fuera de juego, en la práctica, ¿no? Seguidismo total de la política estadounidense, seguidismo total de la OTAN y vergüenza respecto del tema de los palestinos. Vergüenza. Porque no se trata de declaraciones genéricas y protocolarias. Hay que actuar. Y Europa ni actúa ni promueve una actuación. Para mí cualquier alternativa, que no digo por supuesto que sean fáciles, porque las alternativas no dependen de la imaginación de los economistas críticos, pero cualquier alternativa pasa necesariamente por un compromiso serio con las políticas redistributivas. O sea, hay que ponerlas en el centro de la política económica. Y por otorgar centralidad a lo público, porque la redistribución no puede quedar al albur de los mercados. Porque eso es un discurso tramposo. Es tramposo. Y no produce buenos resultados. Y tiene que haber más financiación y más progresividad. Las dos cosas. Más financiación y más progresividad. Progresividad respecto a los privilegios de las élites económicas. Progresividad respecto de la posición de los ricos y los megarricos y las corporaciones. No puede ser que las corporaciones no paguen impuestos y que tengan 1000 maneras de escurrir el bulto tributario. Y tiene que haber, y ya con esto termino, tiene que haber, en mi opinión, antes lo decía, una estricta condicionalidad social y productiva. Estricta. Dinero público tiene que someterse a una estricta condicionalidad, ¿no? ¿Dinero público para un ajuste de plantilla? No, para eso no. Para eso no. Dinero público y compromiso de mantenimiento del empleo. Y compromiso de que los salarios crecen en línea con la productividad y la inflación. Y dinero público pero si se garantiza la negociación colectiva y la participación de los trabajadores. Y dinero público si tienes un plan de sostenibilidad. Ya te lo decía. Tienes que presentar un plan. Un compromiso genérico y etéreo, no, coño. Un plan concreto de sostenibilidad. Y en materia de equidad de género también. A las empresas hay que exigirlas. No puede ser que dinero público y garantías del ICO. Garantías por si el negocio va mal. Eso hay que cerrarlo. Esa vía hay que cerrarla. No puede ser que las grandes empresas, todas las grandes empresas, tengan operaciones en los paraísos fiscales. ¿No? Que Europa tiene paraísos fiscales a tutiplén. O sea, está Malta, está Irlanda, ¿no? Está Luxemburgo.
O sea, no puede ser. Hay que aplicar unas normas estrictas. Hay que hacer, en mi opinión, y con esto termino, un replanteamiento en profundidad de los pilares que sostienen el edificio comunitario. Por eso decía al principio que, en mi opinión, la proclama de más Europa no conduce a ningún sitio. Pues yo no quiero más Europa, no quiero más de esta Europa. En absoluto. Más de esta Europa no. Menos Europa tampoco. Quiero otra Europa. Otra Europa sostenida en otros pilares. Porque soy consciente de que hay actuaciones en materia climática y en materia de equidad. Soy consciente de que hay que actuar a escala comunitaria y global. De que no es suficiente con las actuaciones que hagan los estados. Soy consciente. Pero no es a través de esta Europa. Y por supuesto, ya con esto termino porque siempre repito lo mismo. En mi opinión, sin movilización, o sea, tiremos todo, o sea, esto y nada es lo mismo. O sea, sin movilización social y política. O sea, si hay calma chicha, o sea, esto no lo cambia ni el tato. Entonces, tiene que haber movilización. Y para eso tiene que haber una izquierda comprometida. Izquierda o izquierdas. Comprometidas con la movilización. Ahora, si no existe eso, y si no se trabaja en esa dirección, porque para mí es evidente que eso no existe, pero si no se trabaja en esa dirección, yo creo que, o sea, que el partido está perdido. El partido está perdido. Pues esto era todo.